Bueno, vamos hoy con la clase 10. En la primera parte lo que vamos a hacer es ver un fenómeno que está muy relacionado, o sea que para poder explicarlo en realidad necesitamos lo que vimos la semana pasada de interferencia de ondas. Pero primero les voy a contar un poco de historia. Cuando Newton propuso que la luz eran como rayos de partículas, ¿no? En su modelo, y todo lo tratábamos con rayos, por eso cuando vimos ondas, hablábamos de ondas y hablábamos de rayos, se nos va todo el tiempo a nosotros. Newton tenía un prestigio enorme, y no había muchas pruebas acerca de que la luz se pudiera comportar como una onda. Digamos, todas esas pruebas aparecieron a principios del 1800. Entonces había un alemán que era contemporáneo de Newton, que se llamaba Huygens, y Huygens proponía que era una onda, propuso que había un éter donde se movía la luz, o sea, un medio donde se movía la luz, para darle una analogía un poco con el sonido, ¿no? Que necesitábamos un medio, y un medio llamaba éter, que no lograban tampoco conseguir pruebas de la existencia de ese medio, o sea, esa característica de que la luz era una onda electromagnética y no necesitaba un medio para propagarse, medio como que él la terminó de cerrar Maxwell, digamos. Entonces, en la época de Huygens y de Newton, unos 200, 300 años antes, un poco, viste, con el tema de que Huygens era alemán y Newton era inglés, y viste, todas las guerras que tenían los europeos, el prestigio enorme de Newton, hizo que todo lo que proponía Huygens cayera en desgracia, digamos, nadie lo considerara. Pero en 1801 vino la experiencia Yan, esa que les conté el otro día, de las dos rendijas que las iluminaban, que habían puesto la luz, que la habían tratado, para que ser coherente, habían usado una única lámpara, por eso usaban dos rendijas, que habían puesto un filtro para poder ver mejor el patrón, y estaba ese patrón de interferencia que solamente se podía explicar si uno pensaba a la luz como ondas electromagnéticas. Entonces, cuando apareció lo de difracción, que es otro fenómeno que aparece, que es un poco responsable de las zonas de penumbra, pero no sé, cuando uno mira bordes, ve que la luz no sigue línea recta, sino que tienen una zona que tiene penumbra, o sea, que no es ni la luz completa ni la oscuridad. Eso no lo podíamos explicar como propagación de rayos. Entonces, la difracción es justamente eso, una interacción de la luz con algún borde de un objeto, o con una única rendija, una interacción con bordes, digamos. Ahora vamos a ver cómo se explica. La cuestión es que se empezaron a ver efectos de la difracción, y de hecho ahora vamos a ver también un experimento que nos cuenta que se ve cuando iluminamos una única rendija, con lo cual vino cerca del 1800, Fresnel creo que en 1820, una cosa así, o por ahí, no me acuerdo bien la fecha, no me la anoté y ahora no me la acuerdo. Pero la cuestión es que un poco después de la experiencia Yan, se empezó a ver el tema de la difracción. Tengan en cuenta que, claro, se necesitaban fuentes coherentes, se necesitaba filtrar la luz, se necesitaba un montón de cosas que en la época de Huygens y Newton no eran tan fáciles de conseguir como en el 1800. Entonces vino Fresnel, y en un concurso que hizo la Academia de Ciencias Francesas para explicar esos fenómenos que eran ver esas zonas de penumbras, eso que parecía que la luz doblaba los objetos, hizo la pudo explicar en base a la teoría ondulatoria. Pero la gente de la Academia Francesa era partidaria de Newton y su teoría de rayos de partículas, o sea, teoría corpuscular. Entonces, lo que hicieron es ver que la teoría que proponía Fresnel para explicar la difracción, lo que decía era que si uno ponía, por ejemplo, un objeto circular y lo iluminaba con luz, tenía que aparecer un punto brillante en el medio. Entonces decía, pero ¿cómo? Yo pongo un objeto, lo ilumino y veo del otro lado un punto justo en el medio, es el punto brillante, y ese punto está tapado por el objeto. O sea, si yo miro desde atrás del objeto, ese punto tendría que ser oscuro. Entonces, como para ellos era completamente descabellado lo que llevaban las explicaciones de Fresnel, dijeron, bueno, lo vamos a dejar en ridículo. Entonces le dieron, ahora no me acuerdo cómo se llama, porque Poisson es el que hizo las cuentas que predijo el punto brillante. Y bueno, le dieron a otro científico que probara. La de Fraunhofer. Ahora, No, claro, sí, ahora no me acuerdo el nombre del... ¿no Porque era Fraunhofer? no, es un Ah, nombre cortito,
que de hecho el punto se llama punto de Poisson o punto de por el nombre del tipo que lo midió. O sea, Poisson lo predijo y el otro, Aragon, algo así, era un nombre. Bueno, la cuestión es que le encargaron a otro científico experimental, Poisson hizo todas las cuentas, dijo, mira, si la teoría de Fresnel es cierta, uno pone un objeto circular, lo ilumina desde atrás, mira la pantalla y encuentra un punto, ve todo un halo circular oscuro, viste, con la zona de penumbra, y en el medio ve un punto brillante. Así que es re loco, no, obviamente ahí no puede haber un punto brillante, no le damos el premio. Pero medilo, para dejarlo en ridículo, midámoslo. Y le dio a un experimental que lo midiera, y aquí que el experimental encontró el punto brillante. Entonces el punto brillante pasó a llamarse de Poisson, o del nombre que creo que era Aragón o algo así. Yo siempre le encasco el nombre, porque es muy parecido, pero no es igual. Sí, Arago, o no sé, no Arago, tiene acento, algo por lo así. menos. Yo le pongo Aragón Sí, por otra cosa, me mareó, claro. cambia un poco, pero es Arago o algo así. Bueno, pues tiene que el tipo lo midió y encontró un punto brillante, y lo que querían lograr era, Fresnel se llevó el premio, obviamente, y lo que querían tirar, la teoría ondulatoria, le abrió completamente el camino, digamos, a la luz se comportaba como una onda. Y obviamente después vino Maxwell y la integró a la teoría electromagnética y se nos acabó el problema de necesitar un medio para que la luz se propagara. Porque también Claro, era algo que buscaban, digamos, cómo medir el medio en el que se propagaba la luz, era una cosa, cómo era ese medio. Ese llegó más cerca del 1900, el experimento donde se refuta la existencia del éter, claro, que fue el de Michelson y Morley, que bueno, usaron luz que se reflejaba cruzada, ¿no? para medir que llegaban al mismo tiempo, entonces no podía haber ningún éter, no ninguna sustancia que hiciera como medio para la propagación de la luz. Entonces, sí. Entonces, todo junto fue. son ejemplos claros de cómo las teorías llevan muchísimos años destronarlas, porque fueron 200, 300 años lograr destronar la teoría de Newton de que la luz era un movimiento de partículas, y aceptar que podía comportarse como una onda, y a principios del 1900 volvimos a la discusión y terminamos en la cuántica, que al final le da el efecto dual, ¿no? De onda y de partícula, con otros experimentos que se pudieron medir a principios del 1900, ¿no? Tal cual. Siempre tiene que ver con experimentos que uno desarrolla, que los mide, que uno no, que los científicos desarrollan, los miden, se publican sus resultados, si no se condicen con las teorías, entonces se busca, toda la comunidad está buscando una explicación, y bueno, cuando la explicación contradice una teoría muy asentada, y bueno, cuesta bastante, ¿no? Que sea aceptada por la comunidad científica. Pero bueno, esto era un poquito de historia, la cuestión es que ya saben un poco alguna respuesta de lo que va a venir, lo que viene en la que sigue, que es que vamos a observar en una pantalla si interponemos un objeto circular en el camino de la luz, ¿no? Una placa con una pequeña ranura, es un agujerito en una placa circular, o una ranura rectangular, o un pelo en el camino de la luz. O sea, fíjense en la simetría. Yo hablo de un objeto circular, sería algo redondito, y lo ilumino con la luz y miro en la pantalla que se va a ver. Después, si no, hago un agujerito en una placa, un agujerito pequeño, lo ilumino y veo que se ve en la pantalla, pongo un pelo en el camino de la luz, o hago una ranura como habíamos estado. Pero ahora solo una ranura, no son dos. ¿Bien? Lo primero es el objeto circular, y ahí, si lo prestan un poquito de atención, donde está el puntero, está el punto de Poisson. No sé si lo alcanzan a ver. Yo lo veo, pero no sé los chicos, a ver. ¿Lo ven ahí, el puntito rojo? ¿Se nota? Sí, dicen. Claro, ¿ven? Entonces ese punto fue como que el que le dio el paso, que Fresnel se ganara el premio, ¿no? Pero además... Porque, a ver, un objeto que es opaco, ¿no? A la luz. O sea, un objeto nos estamos refiriendo a algo que no permite que, o sea, entre comillas, no permitiría que pase la luz después de ese objeto, ¿sí? Eso, por las dudas, porque... Claro, teóricamente pasa por los costados la luz, ¿no? Claro. Este halo es la sombra del objeto. Y después ven que además tenemos la seguidilla de franjas brillantes y oscuras. Bueno, ahí va la ranura circular. Bien. Si los chusmean, fíjense que, bueno, acá también tiene una región brillante, acá no nos jode tanto que el medio sea brillante, ¿no? Y tienen alguna analogía, ¿no? En las formas de estos espectros, tienen un centro brillante
y una sucesión de franjas brillantes y oscuras circulares. Acá va el pelo, y acá va la ranura rectangular. Entonces, nos podemos hacer muchas preguntas. En esta experiencia uno tiene que iluminar con luz coherente, entonces nos podemos preguntar por qué usamos luz coherente y además monocromática, para poderla ver. O sea, medio las mismas preguntas que nos habíamos hecho la otra vez, ¿no? Esta experiencia se hace, como esto es un láser, lo que estamos mostrando acá, con luz coherente monocromática. Entonces tenemos que explicar por qué no la hacemos con una lámpara cualquiera. Y al fin y al cabo ahora no tenemos que conseguir la coherencia entre dos, ¿no, Flavia? Porque la otra vez estábamos muy preocupados de que Claro. las dos ondas, las que venían de las dos rendijas, fueran coherentes, que significaba que mantuvieran la diferencia de fase relacionada con la diferencia de caminos, que no me la cambiaran cada tanto, porque si no no me dejaban un patrón estable en la pantalla. Pero acá no hay dos ranuras, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero que sea la luz coherente? Ya la misma fuente tiene que ser coherente, o sea, mantenga la diferencia de fase consigo misma, y monocromática, porque es otra prueba del comportamiento ondulatorio de la luz. O sea, claro, porque yo digo, bueno, sí, les conté, Fresnel hizo toda la teoría para explicar ese punto brillante, y comprobamos que era una prueba del comportamiento ondulatorio de la luz, pero bueno, ahora lo que queremos es ver en nuestra teoría, ahora que conocemos la teoría electromagnética, por qué es una prueba cuando lo podemos hacer con cuentas, digamos, interpretarlo con cuentas. ¿Cómo se explica el punto brillante central? Mira, ahí está el nombre. Arago, Sí, estaba viendo eso. del objeto circular, el punto de Arago-Poisson. ¿Cómo explicamos los patrones observados ahora? Y el ahora es, ahora que no tengo dos rendijas para interferir, ¿no? Porque esto debería ser un proceso de interferencia, pero tengo una sola rendija. ¿Quién se interfiere aquí? Sería la pregunta que queremos hacer acá. Y acá abajo les agregué otro dibujito que es, fíjense, tienen acá sería la ranura, y como estos serían como si pudiéramos dibujar los frentes de onda. Las líneas que se ven semigrises son las franjas oscuras. Ven y se ve la parte brillante, y si miran acá en grisecito se verían las franjas oscuras. Acá, en el otro objeto, es el objeto circular. Es una representación, digamos, pero ayuda a entender. Fíjense que viene un frente de onda plano, que se encuentra con una ranura, se distorsiona ese frente, y estas líneas grises, que se ven un poco tenues pero se ven, van a marcar en la pantalla, por ejemplo acá, una franja oscura. Acá es claramente brillante. Si miran acá, fíjense que es como que se desencajan un poco las líneas, ¿viste? Y esta región así, Sí. una parte oscura. Y acá en esta se ve mucho más fácil, ¿no? Acá está una pelotita, una esferita chiquitita, el frente de ondas que se encuentra, cómo se distorsiona el frente de onda, y acá se ven las regiones oscuras y brillantes. Tengan en cuenta que lo mismo que nos pasaba con la interferencia, no es que la parte oscura es todo este rango, sino que la intensidad va disminuyendo hasta que se hace completamente oscuro, o sea, hasta que se hace cero, después comienza a aumentar hasta que llega al máximo. O sea, la franja oscura, uno la ve oscura porque en la definición de nuestro ojo hay un lugar en donde ya la intensidad de la luz no la detecta, digamos. Pero si no sería solamente un puntual, digamos, tiene un aro, digamos, en este dibujo, la parte oscura, y después habría un aumento de la intensidad hacia los costados, si se van para un lado o para el otro, pero que como es muy poca la intensidad, uno ve todo un rango de franja oscura. Por eso siempre hablamos de centro de la franja oscura, centro de la franja brillante, ¿no? Tal cual. Tratemos de ir a contestar estas preguntas, y para contestarlas tenemos el principio de Huygens, que lo usó Fresnel. Mira, acá tenemos las fechas, que no me acordaba cuando les contaba la historia. Ajá, sí. Huygens es de 1687, y Fresnel propuso esto en 1818. En 1801 fue más o menos la experiencia de Young. De Young. Fíjense que son 200 y pico de años. Sí. Para que pudiera retomarse la teoría de Huygens. ¿Y Huygens qué decía? Que nosotros teníamos que pensar al frente de onda. Recuerdan que el frente de onda, acá tienen dibujado un frente de onda plano, y acá tienen uno circular. Acá, ¿se acuerdan cuando era esférico, perdón? Cuando era plano, suponíamos que las fuentes estaban muy lejos, y que en cada punto de estos planos, que están representados con liñitas, serían planos perpendiculares a la pantalla, uno se para y en esos puntos tiene
sobre uno de los planos, va obteniendo el mismo valor de campo eléctrico y campo magnético sobre ese plano. O sea, en un dado momento uno mide, nos paramos todos sobre esos planos y hicimos, bueno, todos a medir el campo eléctrico en este momento y nos tendría que dar el mismo valor. Obviamente en el plano siguiente da otro valor, ¿no? Y si pasa un tiempo también nos va a cambiar, pero siempre sobre los planos el campo vale lo mismo. Por eso era un frente de onda plano. Decíamos que tenía la misma fase, o sea, el mismo argumento de la función seno que utilizamos para trabajar. Cuando fuimos a la posibilidad de que exista una fuente, nos encontramos con frentes de ondas curvados, como estos, que podrían ser esféricos, si la fuente era, no sé, una lamparita, ¿no? Una fuente más esférica o puntual, y cilíndricos si era una fuente más alargada, como podría ser un tubo fluorescente. Entonces, esto sería un corte, digamos, en donde o vemos parte un corte de la esfera o un corte de la parte cilíndrica, ¿no? La cuestión es que Hagen lo que propuso es que a cada uno de los puntos del frente de onda, uno lo considerara como si fuera una pequeña fuente puntual, que emitía ondas esféricas. Entonces, como que a cada punto de un frente de onda, por ejemplo al plano, le ponemos, lo imaginamos como si fuera una fuente de luz, ¿no? Que va retransmitiendo la luz al punto siguiente, al frente de onda siguiente. Y que el frente de onda se construía trazando la tangente a todos. Claro, parémonos en el frente de onda que está más abajo, acá estaría una fuentecita puntual que genera un frente de onda parecido a este, que de acá dibujamos solo una liñita. Al lado hay otra fuentecita que genera otro frente de onda. Cuando sumamos los efectos sobre el siguiente frente, o sea, en este punto, cuando el frente de onda llega hasta a esta región, en este plano, tengo que hacer una tangente a todas las partes que llegaron, ¿no? Todas estas frentes de ondas esféricos que generaron las fuentecitas que estaban en el plano anterior. Y bueno, la tangente me termina generando un plano, ¿no? Si esto no tiene bordes, me termina generando un plano. Si es esférico, me termina generando una esfera, como muestra el dibujo acá, tengo que ir trazando las tangentes. A esos fuentecitas puntuales, Fresnel las llamó, Fresnel y Hagen, los dos, las llamaron ondulaciones. Entonces el frente de onda se genera por la interferencia de las ondulaciones y es dado por la superficie tangente a las ondulaciones. Entonces uno dibuja las ondulaciones, o sea, los frentecitos de onda generados por cada una de las fuentecitas, esas ondulaciones, y traza la tangente y construye el frente de onda en un poquito más allá, digamos. Y le va dando plano, le va dando circular de acuerdo a cómo tienen la fuente. Eso por ahora sin nada que interfiera, ¿no? Están las fuentes y generamos los frentes de onda. El tema es que si el frente de onda se encuentra con un objeto, entonces ese es el dibujito que tienen acá abajo, que lo que pueden suponer es que es una placa que está perpendicular al plano en la pantalla, que se hicieron ranuras de diferente tamaño, una bien chiquita, una mediana y una muy grande. La cuestión es que estas líneas que aparecen acá son los frentes de onda, se encuentran de repente con las ranuras. Y el tema es que si nosotros dividimos todo esto en ondulaciones, cuando llegamos acá nos encontramos con que parte de las ondulaciones no logran pasar porque esto amarillo es opaco, ¿no? Entonces de acá Claro. pasan solamente algunas. Entonces cuando queremos trazar la tangente, nos encontramos con que nos faltan las de los costados, digamos, para poder reconstruir de vuelta un frente de onda plano. O sea, entonces, si nos faltan muchas, o sea, si la ranura se va haciendo cada vez más chiquita, y lo que nos termina pasando es que por ahí, en esta región, logramos construir algo medio más o menos plano, pero en el costado se nos empieza a curvar. Acá está exagerado, ¿no? Acá tendría que haber dibujado un poquito de curvatura sobre este lado y sobre este, ¿no, Flavia? Sí, puede ser. Igual eso está esquematizado, ¿no? Claro. Depende también de la longitud, o sea, del tamaño de esa ranura. Podría pasar una situación así, de hecho en lo cotidiano sucede mucho también, ¿no? Sí, No vemos un fenómeno de difracción a gran escala, digamos. Sí, aparte, esto, ustedes pueden ponerse, por ejemplo, hacer un dibujo acá, tratar de dibujar las ondulaciones, y se van a dar cuenta que cuando uno intenta, por ejemplo, si estos de acá fuera este pedacito, ¿no? Entonces uno diría, bueno, tengo esta ondulación, esta y esta, pero como estas de este lado y las que están del otro lado las perdí, entonces cuando trazo la tangente agarro, por ejemplo, las tres que elegí, y después no tengo nada, entonces sigo por este bordecito de acá de la ondulación esta, porque estas las perdí, porque me las atrapó la parte oscura de la pantallita. La placa, claro. Claro, entonces
ustedes pueden hacer un dibujo, dibujar todas las ondulaciones acá, dibujar las que lograron pasar, y van a ver que cuando quieren trazar la tangente les faltan las de los costados, entonces terminan siguiendo por el bordecito de la ondulación, ¿no? Tal Y cual, después ya tal una vez cual. que les pasó eso, que se les curvó un poco, en la siguiente ya tienen curvatura, o sea que se acentúa aún más la curvatura. Entonces empezar a Exactamente. ver esto. Y ni hablar si lo hacen re chiquito, ¿no? Ya si esto es bien chiquito como para que le pasen una o dos ondulaciones, entonces se parece más una esfera que otra cosa. Claro, O una parte cilíndrica si la ranura es alargada. Acá no sabemos la correcto. forma de la ranura, podría ser como la estamos viendo de costado, podría ser circular o, o rectangular, ¿no? O rectangular. Pero Ujú. bueno, sí Sí, sí. sabemos cómo se nos deforma, digamos, el frente de onda. O sea, pasaría como un frente de onda plano, si, en su mayor parte, si la ranura es grande, pero empieza a curvarse hasta finalmente mostrar algo de este tipo si la ranura es muy pequeña. Entonces eso empieza a explicar un poco que pareciera que la luz estuviera doblando al objeto, ¿no? Porque en vez de seguir casi en línea recta, empezás a ver, empezás a ver la posibilidad de que la luz ilumine regiones que están como algo que es característico de las ondas, ¿no? Porque en el sonido también está la difracción del sonido. Y si no existiera, Sí, entonces, sí. no, lo que pasa es que son otras ondas, estamos hablando de otras dimensiones, ¿no? Pero si no existiera la difracción, tendríamos un problema porque, por ejemplo, supónganse, yo me pongo detrás de una pared, hay una puerta y una pared, ¿no? Yo estoy detrás de la pared, ustedes están detrás de la pared, no exactamente, la puerta puede estar abierta, ¿bien? Y, no y yo puedo escuchar, si ustedes me gritan, por ejemplo, de un lado, supónganse, vamos a marcar acá, esta fuera la puerta, yo estoy parada acá, y ustedes acá, y si ustedes hablan, yo los escucho de este lado. Y eso tiene que ver, o si yo hablo, ustedes me escuchan. ¿Por qué? Porque el sonido tiene difracción también. O sea, podría doblar al objeto, digamos, dicho de forma exagerada. Si no, ¿qué nos pasaría? No nos escucharíamos. Yo me paro acá y hablo, y no tengo que cerrar la puerta. Ustedes no podrían escucharme porque el sonido no podría doblar al objeto, básicamente. En el tema de sonido, que por las longitudes de onda vamos a ver que el juego con el sonido no necesitan que los objetos sean tan pequeños para tener la difracción bien marcada. Bueno, y la cuestión es que le vamos a poner una condición a los objetos, es que la abertura o el objeto que interfiere con la luz tiene que tener un tamaño que sea del orden de la longitud de onda. O sea, no puede ser ni mucho menor ni mucho mayor. ¿Sí? Tienen que ser comparables. Bueno, la cuestión es que vamos a ver un poco más cómo contestamos las preguntas. ¿Por qué usamos luz coherente monocromática? Primero, porque si tuviéramos una fuente incoherente, o sea, que cambiara aleatoriamente su fase con el tiempo, entonces nos encontraríamos con un patrón de difracción que se modifica en el tiempo, y además la presencia de un continuo de longitudes de onda, lo que haría era que esos patroncitos, esas imágenes que yo les mostré con rojo, apareciera la del verde, la del azul, se nos superpusiera todo y uno no terminara viendo con claridad las franjas brillantes y oscuras. Claro. Estamos hablando de una zona rendija, claro. Después, porque es otra prueba de comportamiento ondulatorio de la luz, porque puede ser explicado solamente pensado como interferencia de ondas, y esa es la cuenta que tenemos que hacer. O sea, la lógica de esto lo vamos a ver acá cuando hablemos de cómo explicamos el punto brillante central del objeto. Fíjense, acá hay un dibujo esquemático también. Fíjense que este es el objeto opaco, de acá viene la luz, y cuando llega al borde del objeto, lo que venía del lado del objeto no pasa, y la otra, nosotros tenemos que pensar como onda, bueno, pensamos que la onda, el frente de onda aparte va a llegar a una placa, y van a llegar de los dos, de todo el borde, ¿no? Entonces, si seguimos la onda desde un borde, y seguimos la onda desde el otro borde, esta onda, la de arriba, recorre la misma distancia que la de abajo. Si recorren la misma distancia, si no hay diferencia de camino, nosotros sabemos desde interferencia que se van a interferir constructivamente las dos ondas. Entonces, por eso el centro es un punto brillante. Y los puntos oscuros los vamos a tratar a partir de ondas que salgan de los bordes del objeto, pero que recorran distintos caminos. Yo elijo un punto donde estoy marcando ahora con el cursor, la onda de abajo tiene que recorrer más distancia que la de arriba, en este dibujo esquemático, ¿no? Y eso va a hacer que yo pueda medir
una diferencia de fase entre las dos ondas, como hacíamos con interferencia, y que eso nos permita ver que tal vez en un punto tengan una franja oscura o una franja brillante. La cuestión es que esta parte que solamente puede ser explicada a través de interferencia, por ahora solamente explicamos el punto brillante del objeto circular. Tenemos que explicar, y les dije, bueno, más o menos cómo ir encontrando los puntos brillantes, pero y oscuros, si no estamos mirando solamente el centro, vamos a mirar un poco mejor cómo explicar las franjas brillantes y oscuras, pero con una cuenta. Para hacer la cuenta, recuerden que nosotros estamos haciendo las cuentas con las ondas que sabemos trabajar, ¿no? Que son las ondas planas, esas que se representan con el seno de k por la dirección de propagación, perdón, k por el vector r, menos omega t más el desfasaje, y esas son las ondas que podemos trabajar, y esas ondas se obtienen con fuentes alejadas. Entonces, las condiciones para trabajar, que son las condiciones de Fraunhofer, implican que la rendija que estamos iluminando tiene que estar alejada de la pantalla. Y también vamos a pedir que la fuente esté alejada de la rendija, o sea, que lleguen ondas planas a la rendija y que además uno lo ve que se deforman, que van a quedar o cilíndricas o esféricas, depende de la forma de la rendija, cuando lleguen a una pantalla también sean planas, o sea que tenemos que alejar la pantalla. Eso lo hicimos ya en interferencia, ¿no? Era también una condición para lograr, Claro. lograr la interferencia. O sea, no significa que no puedan ver difracción si la pantalla está más cerca. Es otro Eso tipo de estaba por difracción. decir. Claro, es la difracción que se llama de Fresnel, y la cuenta son un poco más complejas. O sea, ustedes no las Claro. ven. O sea, para explicar el fenómeno nos alcanza con Fraunhofer, porque además siempre vamos a ubicar lo que vemos a una distancia que podemos aproximarlo por Fraunhofer. Pero cuando la acercamos mucho a la pantalla, lo que hay que hacer son cuentas un poco más elaboradas, con frentes de ondas que ya no son planos. Entonces, bueno, habrá que hacer un poco más de cuentas teniendo en cuenta la forma del frente de onda, y en ese caso se llama difracción de Fresnel. Y acá dice, Claro, la diferencia es que uno lo puede ver el fenómeno, por ejemplo, si hacemos el del pelo con el láser, el pelo y el láser están pegaditos, digamos, no es que la fuente está alejada de la rendija ni nada, directamente el pelo lo pegás justo en el puntero donde sale la luz del láser. Entonces, pero igualmente el fenómeno, el patrón de difracción, uno lo ve. Entonces, una cosa siempre hay que diferenciar entre lo que es observable de lo que es cómo me imagino el modelo para poder llevarlo a una cuenta. Lo que hacemos acá con Fraunhofer es modelizar esto de esta manera para poder llegar a predecir dónde van a estar esos máximos y mínimos, hacerlo a través de cuentas, ¿sí? Pero el fenómeno lo podemos ver igualmente. bueno, entonces sabemos que necesitamos para ver el fenómeno con claridad luz coherente monocromática, coherente para que el patrón sea estable en el tiempo, monocromática para que no se nos superpongan muchos patrones y de las distintas longitudes de onda y no nos dejen ver nada, y la rendija alejada es la condición de Fraunhofer para asegurar que podamos hacer este tipo de cuentas. La forma de patrón de difracción depende de la forma de la rendija, eso ya se los estuve diciendo, y en el caso de rendijas rectangulares, uno puede llegar a ver patrones como el que están acá. O sea, fíjense que acá tenemos una rendija que es rectangular, pero el ancho es más o menos, es bastante similar al alto, ¿no? Entonces, cuando pasa Sí, eso, uno ve el patrón en las dos direcciones. Ve un dibujito ve una sucesión de franjas brillantes y oscuras, pero lo ve tanto si llamáramos X a la dirección horizontal y en Y, ¿no? En las dos direcciones. E inclusive ve algunas también en más tenues entre medio. sí. Ahora, cuando nosotros estiramos mucho el B, o sea, que le hacemos una rendija finita, tipo, y larga, o sea, eso hace que la región del patrón de interferencia que va en la dirección del lado de la rendija que es más largo, comienza a comprimirse y finalmente termine todo metido en el máximo central que también se genera en la dirección o sea, que coincide con el que se está generando en la dirección de la rendija más angosta. Entonces uno Más termina chiquito. viendo esto. Si la rendija es finita, termina viendo esto. Bien. Se pierde esta parte del patrón, que es la que corresponde al lado más largo.
Después, hay un principio que se llama principio de Babinet, que dice que los patrones de difracción e interferencia de obstáculos complementarios, como por ejemplo eran las rendijas, ¿se acuerdan? Rectangular y el pelo, o el objeto circular y la rendija circular, son de la misma forma, pero puede variar la intensidad. Esto yo se los mostré hace un ratito, que la circular era muy parecida en forma a la rendija circular, a un objeto circular, o que el pelo, ¿no? Era parecido a una rendija Claro. alargada, digamos, rectangular alargada. Y bueno, acá muestra como un dibujito que generan una secuencia de obstáculos a la luz y muestran que los patrones deberían ser similares. Entonces, por ejemplo, en la práctica tienen un ejercicio que les habla de un pelo, ustedes lo tienen que trabajar como si fuera una rendija rectangular, usando ese Claro. principio de Babinet. Una cosa más, bueno, y esto como lo destacamos acá, porque en realidad esta de acá es con la que vamos a jugar a partir de ahora, digamos, cuando empecemos a hacer las cuentas. O sea, siempre vamos a suponer que la rendija es larga y finita, entonces siempre vamos a ver patrones de este tipo, y era importante saber que si no fuera larga y finita tendríamos que ver patrones de este estilo. ¿Bien? Claro, Con la circular no habría problema, ¿no? Porque la circular es circular y se acabó. Pero si es tal circular, cual. no vamos a ver, no vemos patrones de este estilo, vemos los que les mostré para la rendija circular, que es otra Se ven cosa. anillos, ¿no? Uno Claro, se muy ven los brillante. anillos, con el punto de Árago. Árago, ¿no? ¿Cómo se llama? Árago, sí, muy bien. Árago. No Aragón, Árago. Sí, aparte se lo ganó el tipo y yo me... Aragón es del Señor de los Anillos, creo. Claro, es el Señor de los Anillos y aparte es un reino y también debe ser ahora una región de España, ¿no? También puede ser. A mí me sonaba más el Señor de los Anillos. Sí, yo le encajo el nombre del Señor de los Anillos, así que se lo pueden acordar por ahí y después pueden esperar. Claro, y ya está. Ustedes ponen Aragón o parecido. Total, la teoría la corrijo yo, me voy a reír. Nada más. Andaba por ahí, pegamos en el palo, si no. Nada. Bueno, entonces, esto que les conté al principio, en lo que de arriba, es simplemente para que entiendan que si usamos rendijas largas y finitas, vamos a trabajar con este tipo de patrones. Entonces, están suponiendo que B es mucho más grande que A. O sea, como que hicimos una rendija, no sé, con un cúter cortamos una liñita en una cartulina negra. Esas cosas las hacíamos. Sí, sí. Y Claro, en el laboratorio hubiéramos hecho bueno, esto esta es experiencia y era como, era eso, las rendijas eran, o la rendija, mejor dicho, ahora eran muy, muy finitas, así que sí, es como con como con las gilet esas que no sé si las siguen vendiendo, pero o los tipos los bisturí que hacen cortes muy, muy finitos, con hacer un corte así, una ranura en un papel opaco, con eso se podría simular este tipo de rendija. Y bueno, si les dicen un pelo, ya saben que se setean en rendija y no se preocupan. Lo que aprendimos para rendija se aplica al pelo, con este principio. Bueno, entonces vamos a hacer las cuentas. Acá viene la parte en la que me dejo de contar historias de peleas de Newton con Hagen y demás, y hacemos las cuentas. Describamos qué tenemos. Esta línea azul que tenemos acá, esta es la placa donde está practicada la rendija, y esta sería la parte en la que está la rendija, que yo la dividí en muchos pedacitos porque me voy a imaginar como si a esta rendija grande la pudiera imaginar basada en el principio de Huygens como una gran cantidad de pequeñas fuentecitas, como si tuviese muchísimas rendijas chiquititas, ¿no? Infinitas rendijas chiquititas, entonces tengo como que a esa pantalla grande me imagino que la puedo imaginar como si fueran esas ondulaciones, como que si en cada punto les agregaran una fuente. Si me la imagino dividida en muchísimas, en infinitas, porque es un continuo de rendijas muy finitas, ¿bien? Entonces yo puedo pensar en superponer rendijas. Entonces la lógica es superponer los efectos de las distintas rendijitas que traté de imaginarme que existen si imagino cada punto de la pantalla como una rendijita. Y, perdón, de la placa donde está practicada la rendija como una rendijita. Y esto que sí, lo blanco ahora sí es la pantalla. Esto es el eje X y por algún motivo quedó negro, pero para arriba va el eje Y. Y el ancho de la rendija se llama, acuérdense que nosotros en las notaciones, en los libros, en todas partes van a encontrar D para la distancia entre rendijas y A para el ancho de las rendijas. Y es como una notación ya común, siempre le ponemos así. Tal cual. Bueno, entonces, ya tenemos descrito, tenemos la rendija dividida en muchísimas rendijas chiquititas para ver su superposición. La rendija total tiene
un ancho A, lo estoy partiendo a la mitad, estoy poniendo los ejes justo en el medio de la rendija, pues acá está el eje X, para arriba se mide el eje Y, por eso tengo A sobre 2 para arriba y A sobre 2 para abajo. Y voy a ver en una pantalla que en condiciones de difracción de Fraunhofer, tengo que pedir que esté alejada, pero bueno, ustedes saben que en el dibujo no lo puedo hacer, así que después vamos a decir si está muy lejos. Claro, este dibujo no está hecho a escala de un experimento real de Fraunhofer, porque la rendija, el ancho de la rendija tiene que ser comparable a la longitud de onda con la cual vamos a iluminar o vamos a realizar la experiencia. Y a su vez la pantalla, esta línea blanca que aparece acá, tiene que estar muy alejada de la rendija para que podamos ver bien ese patrón. Entonces, esto es solo a modo de esquema, ¿sí? No se queden, o sea, esta imagen la vamos a usar para poder plantear bien las cuentas, pero en condiciones reales esto no es correcto, ¿se entiende eso? Por otro lado, ahí va a decir otra cosa que se me fue de la cabeza. Esto es como que lo estaríamos mirando de arriba, ¿no? Si nosotros tuviéramos la experiencia, Claro. o sea, si lo hacemos en el laboratorio, tendríamos el láser, porque lo hacemos con un láser rojo, tendríamos como una especie de, es como una especie de las diapositivas antiguas de Claro. las que se usaban, no No sé si sabemos las si se conocen, pero llegaron a ver, digamos. claro, es una plaquita chiquita que tiene la ranura, ¿sí? Que la ponemos en el eje del láser, y muy alejada la pantalla. Entonces, este planteo, este esquema es como que nosotros de arriba estamos mirando esa experiencia, ¿sí? Y me callé, te dejo, Mari. Bien, entonces vamos a seguir y lo que vamos a suponer es que B es mucho mayor que A, o sea, B sería perpendicular a la pantalla, ¿no? Sería el arco de la rendija. Entonces Claro, queremos dibujar un patrón parecido al que vimos a la derecha, ¿no? Que solamente está extendido en una dirección, que es la dirección paralela a la rendija, o sea, al ancho más chiquito de la rendija, o sea que lo vamos a suponer claro. que el patrón está extendido de esta forma, ¿no? En nuestro dibujo dijimos que la parte del patrón que se extiende en el lado más angosto de la rendija es la que sobrevive porque la que es en el lado más ancho, que sería perpendicular a la pantalla, es el que se comprime todo. Entonces estamos pensando eso, así que el patrón se me tiene que dibujar todo a lo largo de esta pantalla, ¿no? Sí, sí. Después vamos a aplicar el principio de Huygens y vamos a suponer dividir esto en muchas fuentes, como les estaba contando recién, como un continuo de fuentecitas, de rendijitas, y lo que vamos a hacer es sumar los campos que corresponderían a ondas planas, porque alejo mucho la pantalla, proveniente de cada una de esas pequeñas rendijitas. Entonces, bueno, acá tenemos una acotación que es más formal, que si miramos en el punto medio, todos llegan en fase, es como el punto de Aragón, ¿no? Que si miramos una de este lado, siempre voy a tener una de este, y el camino para llegar al punto medio es la misma para todas, entonces todas las ondas se suman ahí, y entonces yo puedo decir que la intensidad de ahí va a tener, que el campo eléctrico ahí va a ser el número de rendijas que tengo por la intensidad que pasa a través de una rendija. Y si me doy cuenta además que es un continuo, entonces lo puedo multiplicar por A, ¿no? Por el ancho de la rendija. Entonces sería como la intensidad en el medio. Y bueno, acá es como lo que decía es formal, yo digo que si el número de rendijas tiende a infinito, lo que quiere decir que estoy yendo a un continuo, entonces la intensidad se hace cada vez más pequeña, pero estoy sumando un número muy grande de rendijas, entonces la intensidad total me va a dar esa E0 que está acá. Para cada una de las rendijas que me estoy imaginando, o fuente puntual que me estoy imaginando, yo puedo trazar un camino. Acá tengo tres, ¿no? La que está en el medio y dos simétricas, uno hacia abajo y otro hacia arriba, ¿no? Y bueno, yo puedo mirar la interferencia de esta con la de abajo, o la interferencia de esta tres, ¿no? O sumar todas. Claro. La idea es sumar todas. Entonces mi objetivo es tratar de escribir de forma genérica las que están por encima y las que están por debajo, ¿no? O sea, en alguna ecuación para después sumarlas, en realidad integrarlas, ¿no? Porque estoy en un continuo. Entonces, digo, bueno, yo el campo eléctrico, por ejemplo, que correspondería a cualquiera de las rendijas, lo tengo que escribir como la amplitud que le asigné a una rendija, que cumple esta condición, ¿no? Que si lo multiplico por el ancho de la rendija me da la amplitud total del campo, de la onda que está viniendo, por el seno de
KX menos omega t más un desfasaje que corresponde a la rendija que estemos considerando. Por eso se llama phi el desfasaje. Entonces mi objetivo es, tengo que lograr escribir ese desfasaje en forma genérica para poder sumar todo esto, que en realidad como es un continuo es integrar. Entonces vengo acá y digo, bueno, el desfasaje, puedo volver a hacer lo que hice con interferencia, fíjense, supongamos que el centro no está desfasado, que a este le ponemos 0, ¿no? Entonces, la que está para abajo, la de abajo recorre un camino que es sí seno de tita, y la de arriba que recorre un camino que también va a ser y seno de tita. Pero si miramos, esta distancia yo la estoy tomando como positiva porque es una distancia, ¿no? Pero en realidad y es negativo acá, el de abajo. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero después cuando miro acá, digo, vamos a ver cómo escribo el desfasaje de la que está arriba. Sí, la diferencia de caminos con la del centro es I seno de tita, I es positivo, acá no me hago ningún lío, pero me doy cuenta que en realidad a la onda de arriba le tengo que sacar ese camino. Si yo le puse 0 a esta recorrió menos camino que la que recorrió la del medio. Entonces por eso viene este signo menos de acá, porque en realidad le tengo que restar el camino, no sumarlo. Entonces ahí tengo la diferencia de caminos que I seno de tita, que la tengo que pasar a angular, porque como decíamos del otro día con la interferencia, lo divido lambda para poder ver cuántas longitudes de onda me entran en ese camino, y lo multiplico por 2pi para pasarlo a una diferencia de fase, a un valor angular en radianes, y este signo menor es simplemente porque esta onda recorrió un camino menor. Y cuando voy abajo dicen, bueno, pero acá la tengo que sumar. Sí, perfecto, pero acuérdense que I es negativa, ¿no? Entonces, cuando uno pone el signo negativo de la I, con este menos da más y lo estoy sumando, ¿bien? Entonces, perfecto, logré escribir el desfasaje, se los metí acá a la expresión de la onda que corresponde a alguna de las rendijas. Fíjense que con esta cuenta, cuando voy al 0, cuando estoy acá, que no hay diferencia de camino, estoy en este punto, phi es 0 y me queda esto que dijimos al principio, de que acá empezamos a contar los desfasajes, o sea que esta la consideramos sin desfasar. Y bueno, entonces ahora tenemos... Mari, nos piden si podés repetir por qué se restaban. Fíjense, empecemos por la del medio. A la del medio queremos ponerle un 0. Si yo escribiera el campo eléctrico de la del medio, acá pondría un 0. Entonces todo lo medimos respecto de la del medio. Miramos la de arriba. La de arriba, si ustedes miran, el camino que recorre la de arriba es más chiquito que el camino que recorre, más corto, perdón, que el camino que recorre la del medio, que le habíamos puesto 0 a la del medio, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si esto fuera todo el camino, yo al camino de la de arriba le tengo que restar este pedacito. Entonces es como que si lo traducimos a longitudes de onda, recorrí menos. O sea, tengo que restarle a la trayectoria ese camino. Entonces, por eso aparece el menos I seno de tita. Y después está pasado a variable angular para poderlo poner acá. Entonces, ahí está, ahí se entendió, dice. Está bien, para todos los valores positivos de I, resta, para los valores negativos suma, entonces miran el de abajo y dicen, sí, el de abajo tiene un camino más largo, así que está bien que sume, y para el medio, que justo sería con ángulo 0, porque está sobre el mismo punto, o sea, si comparo ella consigo mismo, seno de tita da 0, me daría desfasaje 0, que es la condición que puse al principio. Bueno, entonces lo logré, puedo poner esta expresión acá adentro y ya tengo expresado el campo que le correspondería a cada una de las rendijas, depende de qué valor, en qué lugar en particular yo me voy a parar, porque depende de I, ¿no? De la posición en I de la rendija. Bueno, y eso que voy a hacer lo voy a integrar entre, ¿qué valores? Entre que esté acá abajo, que es menos A sobre 2, y es que esté acá en este borde de arriba, que es más A sobre 2. Bueno, la integral no es complicada, pues la integral de un seno. Lo que pasa es que no le voy a poner todas las cuentas, nada más que para que no se llene de ecuaciones más de las que ya voy a tener que poner. Pero es la integral de un seno, y después van a tener que, cuando consideren los dos límites, le va a quedar una diferencia de cosenos, por la integral del seno de la cosenos, y esa diferencia de cosenos la van a tener que reescribir usando esta identidad. O sea, que integran y usan esta identidad y van a llegar a esta expresión. Entonces, ustedes, ¿qué identificarían en toda esta expresión como la amplitud del campo eléctrico en el punto, ¿no? Yo estoy haciendo esta cuenta de acá para sacar la amplitud del campo eléctrico en este punto, sumar las contribuciones de todas las ondas que provienen de cada uno de los puntos de la rendija, que yo lo imaginé como pequeñas rendijitas, interfiriendo, y lo sumo acá y me dio una expresión de este tipo. Entonces, fíjense en que el A seno de tita
que este seno de tita acá está relacionado con la posición del punto, ¿no? Porque si yo conozco este ángulo de acá, que es tita, porque acá, ahí entra en juego, como voy a decir, ¿no? Que uno supone que este es tita, que este es tita, y que este ángulo de acá también es tita, como lo suponíamos en interferencia, porque la pantalla está muy alejada. Claro, eso es algo que lo traemos de interferencia directamente. Sí. Claro, sí, sí, yo me olvidé de explicarlo porque ya lo tengo recontrasumido, que son todos tita, eso lo habíamos dicho en la interferencia el otro día, bueno, ahora hay que acordarse que lo seguimos. Porque acuérdense encima que si esto está muy alejado, estos rayos se pueden considerar casi paralelos, ¿no? Que acá no se nota justamente porque, como dijimos al principio, esto no está hecho a escala, no cumple con las condiciones de la experiencia de Fraunhofer, pero es a modo de esquema para poder plantear las ecuaciones que necesitamos. Bueno, la cuestión es que este ángulo que está acá, que se los acabo de marcar y que lo llamamos tita porque la pantalla está muy alejada y es el mismo que este, cuando nos queda esta expresión escrita así, este ángulo nos marca el punto en la pantalla. Entonces la pregunta era, ¿cuál es la amplitud De esta expresión? En toda esa expresión, ¿cuál es la amplitud del campo eléctrico para el punto ese donde estamos sumando, ¿no? las ondas, digamos? ¿Cuál les parece que es la amplitud ahí en esa expresión? ¿Cómo identificábamos la amplitud en una onda, no? Porque esta se ve fea, ¿no, Flavia? Yo creo que siempre lo que hay que identificar es la parte oscilatoria. Y todo lo que queda es la amplitud. Verá que te leo el chat, dicen, es 0 sobre pi a seno de tita sobre lambda. O sea, es 0... Sería este pedacito. Ese pedacito. Y esta que hay dos votos para eso. ¿Y este pedacito que lo hago? ¿Es oscilación? Mientras se propaga en la dirección de propagación, ¿varía con el tiempo? ¿O depende únicamente del punto donde me estoy parando sobre la pantalla? Recuerden que ese es el campo que tengo acá, ¿no? Entonces, bueno, las ondas van llegando acá, tenemos que ver, esto seguro depende de la coordenada X, que nos va a dar el valor sobre la pantalla, y del tiempo, ¿no? Ahora, esta parte, ¿de qué depende? ¿Oscila en este punto? ¿No sería también parte de la amplitud? Claro, es también parte de la amplitud, porque no depende ni del tiempo ni de la coordenada X, fíjense. O sea, depende del ángulo que está acá. Así que uno se para acá y tiene el valor, digamos. Entonces, la amplitud es toda esa, así de feíta. Entonces, con esa amplitud ahora vamos a escribir la intensidad. Y nos acordamos, era un medio de epsilon 0c, porque suponemos que estamos en el aire o el vacío haciendo el experimento, por la amplitud del campo al cuadrado, pero la amplitud del campo al cuadrado se eleva al cuadrado este rectángulo amarillo, o sea que por eso aparece el E0 cuadrado, desaparece el seno cuadrado, y esta expresión que tenemos acá, que es pi a seno de tita sobre lambda, también al cuadrado. A esto, este primer pedazo de acá, se lo suele llamar I máximo, entonces la expresión que finalmente nos queda es como una I máxima, la máximo valor. Bueno, fíjense que si nos paramos acá, en el centro, el seno de tita da 0, porque tita es 0. ¿Era algo, Salió? No, está bien, es el límite del seno de x cuando x tiende a 0, y eso te da 1. Te da 1, y entonces tenemos la amplitud máxima. Acá se suman todas. Ahora lo vemos porque justo es cuando empecemos a buscar qué aparece en cada uno de los puntos de la pantalla, vamos a interpretar cómo se comporta esta parte, porque esta en realidad no depende del punto de la pantalla. Esto es lo que depende del punto de la pantalla, de la coordenada I sobre la pantalla. Bueno, te dicen, qué feo. A esto lo van a encontrar en los libros, a esta expresión que está acá dentro del seno, la van a encontrar la van a llamar beta. Entonces le van a tener I máximo seno de beta al cuadrado sobre beta cuadrado. Claro, pero ahí se ve esto que en el 0 tiene valor 1, digamos. Es más fácil, cuando aparece como beta, es más fácil ver que se parece a ese límite que estudiaron tanto seguro en análisis 1, que era el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0, y ese límite da 1, entonces ahí está escrito, entonces bueno, por eso queda ese máximo central como muy máximo, digamos, ¿no? Claro, fíjense que si uno mira el patrón de difracción, si lo pudiéramos medir, veríamos que la mayor cantidad de la intensidad se concentra en el centro, ¿no? En lo que llamamos lóbulo central o máximo central. Y después los máximos que siguen
son más angostos y se van atenuando. Entonces, uno, por ejemplo, acá lo que hace, ahora vamos a ver por qué, en interferencia se acuerdan que podíamos buscar máximos o buscar mínimos para dibujar el patrón de interferencia, y acá cuando vamos a difracción, vamos a buscar siempre los mínimos. Ahora les voy a explicar por qué. Así que empecemos viendo cómo encontramos los mínimos y después vamos a ver por qué no buscamos los máximos, ¿no es cierto, Flavia? Porque la ecuación Tal cual. para poder dibujar este patrón la hace a partir de los mínimos. Entonces, la intensidad en el máximo central es la parte más intensa y tiene casi el 85% de la intensidad total de la luz que está atravesando la rendija. O sea, por eso es tan intenso como trata de mostrar la imagen que está abajo. Bueno, esta es la expresión de la intensidad, habiendo escrito como en forma seno de beta sobre beta, ¿no? Con beta todo esto. Si beta tiende a 0, como dijo recién Flavia, eso implica necesariamente que para que beta tienda a 0, el seno de tita tiene que tender a 0, ¿no? Pero además nos pasa que si beta, o sea, si uno quiere el mínimo, ¿qué iría? Y bueno, yo quiero el mínimo, quiero que esta parte que está acá me dé 0. Entonces, bueno, yo quiero, beta depende de teta, bueno, quiero que el seno de beta me dé 0. Uno podría ir a pensar eso, ¿no? De una. Pero cuando uno dice, bueno, quiero que el seno de beta me dé 0, tiene que tener cuidado, porque una de las opciones es beta igual a 0. Sí, el seno de 0 es 0, entonces, bueno, el seno de beta igual el seno de beta igual a 0, también me puede implicar beta igual a 0. Pero esto nos quedaría de la forma seno de beta sobre beta, o sea, de la forma 0 sobre 0, ¿no? El límite como dijo Flavia, seguro lo estudiaron en el análisis, y les da 1, así que eso justifica que el máximo central se ubique, que el máximo más importante se ubique en el centro. Pero lo que te iba a decir es que el seno de beta, que el seno de beta sea 0, una opción es cierta, o sea, la posibilidad es que beta sea 0. Claro. Pero si beta es 0, hay una única opción también donde el seno de tita es 0. Y esa es la que te complica, porque, bueno, es la que te pasa acá, ¿no? Que es justo el máximo central, es justo la del centro, ¿sí? Claro, porque las otras, vamos a ver que... Es seno de beta sobre beta y me quedas de la forma seno de beta es 0, pero beta también. Entonces el cociente es un cociente indeterminado. Claro, no lo podría calcular numéricamente porque tengo el denominador, o sea, tengo un denominador que es 0 y eso no se puede dividir por 0. Entonces por eso tenemos que ir a calcularlo como un límite cuando beta tiende a 0 del seno de beta sobre beta, y ese límite está, bueno, ya sabemos que vale 1, entonces bueno, ahí nos queda que para el máximo central, que justamente, perdón, la posición de tita 0, que es en el eje, es un máximo, es el máximo central. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para encontrar los ceros acá, obviamente seno de beta tiene que dar 0 para que me dé 0, pero tengo que excluir la posibilidad de que beta sea 0, es decir, excluir tita 0, ¿no? Porque beta 0 implica que el seno es 0. Tengo que excluir esa condición. Entonces, agarramos y decimos, seno de beta igual a 0, pero beta distinto de 0. Eso sí nos va a asegurar que el seno de beta sobre beta nos dé 0, ¿no? Porque solo queda igual. Arriba. Entonces, cuando nos da 0, el seno, sin que se cumpla que tita sea 0, porque esa es la que me lleva a que beta me dé 0 también. Y bueno, cuando es un múltiplo entero de pi, ¿bien? Porque cuando esta expresión que está acá es un múltiplo entero de pi, nos asegura que el seno de beta nos dé 0, pero no nos lleva necesariamente, como esto es un múltiplo entero de pi, no nos lleva a que beta, que está definido como esto, de 0, porque es un número. Obviamente tengo que excluir un múltiplo entero excluyendo el 0, ¿no? Si no, claro, tal cual. Si no volvemos para arriba, cíclicamente. Entonces, la condición de interferencia destructiva es pedir que el seno de beta sea 0, el seno de beta va a ser 0 cuando beta es un múltiplo entero de pi, y tengo que excluir la posibilidad de que ese múltiplo entero sea 0 por pi, ¿no? Porque eso me lleva a la condición del máximo central. Bueno, entonces ahora sí, de acá puedo sacar una expresión, porque simplifico las pi y paso la L multiplicando, entonces nos queda que los mínimos aparecen en, fíjense, a seno de tita, simplifico las pi y me queda m lambda. Esta sería la expresión que saco simplemente acomodando. La otra opción es acordarse cómo hacíamos las cuentas, ¿se acuerdan? Que uno podía escribir, lo que hacía no está escrito, pero lo hicimos para interferencia también, que suponíamos que como la pantalla estaba lejos,
el seno de tita se podía aproximar por la tangente, ¿sí? Claro, el seno para ángulos muy pequeños, Y él el es seno de grande. tita y la tangente, claro, y la tangente de tita son iguales, son comparables, No digamos, son tiene. aproximadamente iguales, tendríamos que decir. Claro, entonces Y la tangente de tita es en vez de escribir el seno, ahí en la expresión de A seno de tita igual m lambda, podríamos poner la tangente y a su vez la tangente reemplazarla como la posición de ese punto, que es esa I, ¿no? La posición de ese punto sobre la pantalla con respecto al eje que elegimos, dividido la separación entre la rendija y la pantalla, dividido L, o la distancia que hay entre la rendija y la pantalla. Y entonces ahí aparecen las posiciones de los mínimos, ¿sí? Donde, o sea, eso es decir, si nosotros tenemos el patrón, vamos con la regla, digamos, y medimos esa posición de a dónde están cayendo esos mínimos. No sé si se entiende, quedó horrible todo escrito, pero No, me parece que se entiende bien, Mari. No, se entiende, ¿eh? bueno. Pero eso lo hicimos el otro día también, o sea, es algo que ya hicimos para interferencia, de hacer esa aproximación, de aproximar al seno por la tangente, y la tangente es I sobre L, entonces reemplazamos al seno como I sobre L. Claro, claro. Entonces, cuando uno reemplaza al seno como I sobre L, pasa la L multiplicando, ¿no? Por eso les queda esta expresión. Y es muy similar a lo de los máximos de interferencia, porque para máximos de interferencia nos había quedado D seno de tita igual a M lambda. Lo loco es que para interferencia uno obtiene la expresión poniendo en lugar de A una D, ¿no? Pero ahí son máximos. Claro. Y para difracción obtiene los mínimos, cuando le aparece una A, obtiene los mínimos, y bueno, si uno sabe dónde están los mínimos, saben que entre medio está el máximo, obviamente, ¿no? Tal cual. Eso Acá es en el un dibujo, detalle, ¿no? claro, un detalle importante. Está escrito en función del seno de tita, los valores que aparecen, o en función de las longitudes, ¿no? Igual acá, espérate, déjenme ver qué es lo que está escrito, porque el dibujo no me coincidía. En función del seno de tita, el seno de tita es esto, Claro, tal cual. que es 2 lambda sobre Sí, A, la otra sería A por seno de tita. claro. No, tampoco, no sería por seno. No, Sería no, todo, pi por A, seno de no me tita parece sobre que lambda. Sería la otra. está escrito lo mismo, ¿no? Cuando es lambda sobre A, Si lo despejás de la de abajo, claro, el seno de tita te queda m lambda sobre A. Entonces es esa. Pero la otra, que solo tiene los múltiplos de pi, es cuando vos usás pi por A seno de tita sobre lambda. claro, Y entonces te quedan los pi, 2pi, 3pi, o sea, claro, usás claro. toda la otra. Porque la que está acá abajo la escribí yo, porque Claro, esta de acá estaba en el libro. claro. Vamos a... Sí, es toda la expresión, es la igualdad de la que tenés ahí arriba con m entero distinto de 0, esa pi por a seno de tita sobre lambda, es el eje que pusieron para que te quede pi, 2pi, 3pi, es porque estás usando esa. Entonces para arriba me quedaría, esa para que me quede, está bien, es la expresión que está arriba, sin simplificarla. claro, pi por a seno de tita sobre lambda, todo eso están usando. Entonces, esta tiene que ver con esta, y esta Claro, tiene que ver con esta. y el seno de tita con eso. Sí. Y En abajo, función del seno de tita te queda eso. o sea, acá es el diagrama de intensidad, porque también es importante que lo tengan en cuenta. Muchas veces les dicen, realice el diagrama de intensidades, y ustedes nos dibujan las franjas brillantes y oscuras. En realidad lo que estamos pidiendo es, Claro, porque esta línea marrón que está acá, es el valor de la intensidad, es lo que hubiéramos obtenido si ponemos todos los datos de los parámetros, o sea, si ponemos cuánto vale A, cuánto vale lambda, y graficamos esta función con algún graficador tipo GeoGebra, claro, tal cual. obtendrían Sí, este sí. dibujo. Claro, lo que nosotros veríamos en la pantalla es lo que está abajo, eso que se ve un máximo muy blanco, que sería muy brillante, ¿no? Después las franjas oscuras y los otros máximos un poco menos brillantes y así. Eso es lo que veríamos nosotros en la pantalla. Ahora, si nosotros pudiéramos traducir ese patrón o con algún detector de estos que uno podría tener, ¿no? De fotones o algo por el estilo, y lo podríamos traducir a una función graficada, la función graficada que obtendríamos es la que dice I máximo con todos esos I1 y 2, ¿sí? Y eso es graficar la intensidad de la difracción esta de una rendija, en función de, bueno, y ahí tienen, o en función del seno de tita, o en función de pi por a seno de tita sobre lambda, ¿sí? Bueno, ¿Se entiende eso?
Claro. Porque esto de explicarlo así en lo virtual es como raro, pero no sé Sí, si nos uno siguen. sí, pero lo más difícil de difracción es imaginárselo si no lo viste. Claro, yo en un, no me acuerdo ya en qué cuatrimestre esto que hicimos virtuales, hice el del pelo y tengo el videito. Después se los comparto en el aula para que lo tengan. Es muy casero el video, pero bueno, después se los paso. Y también capaz que hay si ponen videos de difracción, capaz que hay algún video que no sea un profesor explicando, otra vez. Claro, que no les expliquen esto de vuelta. Claro, bueno, si quieren sí, no, que hagan lo que quieran, pero Pero bueno, no sé si se entendía esta parte de qué es lo que uno ve en la pantalla y qué es lo que uno grafica como intensidad en función de, por ejemplo, el seno del ángulo, ¿no? ¿por qué no los mínimos, los máximos? O sea, fíjense que los máximos, tenemos que pedir que el seno de beta cuadrado sobre beta cuadrado nos dé lo más grande posible, que es equivalente a pedir que el seno de beta sobre beta nos dé lo más grande posible. O sea, que sea un máximo de la función. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos la expresión para obtener el máximo. ¿Se acuerdan que para obtener un máximo uno busca la derivada y la iguala a 0, y ahí obtiene el punto crítico, digamos, que podría ser Claro, un mínimo? Bueno, la condición que nos lleva a un máximo es pedir que beta sea igual a la tangente de beta. Estas ecuaciones son ecuaciones que se llaman trascendentes, que uno las puede solucionar a veces gráficamente, dibujando beta y dibujando la tangente de beta, y como tener una igualdad, ver dónde se cortan las dos funciones, o numéricamente con algún programa que las resuelva, pero no la pueden despejar ustedes, como hicimos no aquí. se puede generalizar un resultado como para decir siempre caen en tal lugar, no se puede. Claro, no, se obtiene un número. Más o menos caen por el medio, pero no exactamente en el medio de las regiones acotadas por los mínimos. Entonces, acá sí cae en el medio, pero después nosotros caen más o menos por cerca del medio. Lo que uno a veces es estimar la posición del máximo pensando que está realmente en el medio y no se mete con esta ecuación para sacarlo. Bien. Entonces, Claro, en general ustedes lo que van a hacer es encontrar la posición de los mínimos, y si le preguntan por algún máximo en particular, lo miden a partir de, por ejemplo, les preguntan lo miden a partir de ese, bueno, el primer mínimo aparece en pi o en lambda sobre a si les piden distancia, entonces el segundo aparecerá en 3 medios de lambda sobre a, porque acá hay media longitud de onda, ¿no? Me voy de lambda sobre a a 2 lambda sobre a, acá hay un 3 medios. Y lo estiman así, como el medio. Una cosa que no les dije es, fíjense, que los mínimos se tienen que empezar a contar desde m distinto de 0. Entonces, ustedes tienen el mínimo de orden 1 cuando reemplazan 1, el de orden 2, el de orden 3, ¿bien? O el primer mínimo, segundo mínimo, tercer mínimo. Y después los máximos se miden desde el orden 0, el orden 1, el orden 2, entonces tienen el máximo central es de orden 0, el primer máximo al lado del máximo central es de orden 1 y así. Les digo porque a veces hablan de los órdenes, ¿no? Y eso marea bastante. Bueno, y esto es... claro. Acá nos preguntaban, Mari, si el máximo no se busca porque no es una ecuación fácil de despejar Claro, claro. o lo entendieron mal, dicen. No se busca porque justamente no la pueden despejar. Tienen Claro, que solucionarla o gráficamente dibujando, no sé, el beta, que sería una ecuación tipo y igual x, ¿no? La recta igual x, y dibujando la tangente de beta y ver dónde se corta el punto, digamos. Pueden llamar, si quieren claro, ocuparse más, en vez de llamarla beta, llamarla en x, y bueno, ven dónde se corta la recta igual x con la curva tangente de x. Y después esos valores de x, llamarlos beta y volver a ver qué número les corresponden. Pero se resolvería punto a punto, digamos, no tienen una expresión general. Entonces, generalmente claro, lo que ustedes se tienen que acordar para difracción es que ustedes van a conocer con exactitud la posición de los mínimos de difracción. Y la ecuación para los mínimos de difracción es la que está recuadrada ahí. A seno de tita igual a m lambda con m distinto de 0. ¿Sí? Eso lo pueden saber con exactitud. Para cualquier ancho de rendija, para cualquier longitud de onda. ¿Sí? Ahora, lo que sí se pueden determinar es dónde van a caer igualmente esos máximos, porque entre lo que decíamos hoy, entre dos mínimos, lo que vamos a decir es que entre dos mínimos aparece en el medio el máximo, o la mayor, el mayor del, ¿cómo le digo? El punto máximo del máximo, digamos, ¿no? Entre los dos mínimos, ¿se entiende?
pensando en la gráfica que tenemos acá, ¿sí? Ahora ya no es Lo el que, punto medio, digamos. claro, lo que no tenemos es una ecuación que nos determine exactamente la posición de cualquiera de los máximos de difracción. Pero sí podemos saber por dónde caerían, por dónde estarían. Entre dos mínimos, ahí tenemos el máximo, ¿sí? Para que no se queden con la idea de que no lo sabemos, porque si no por ahí dicen no lo sabemos y tampoco es cierto. Los podemos aproximar, podemos llegar a encontrarlos. Claro, y no nos ponemos porque no vale la pena, porque con ubicar los mínimos en esta materia nos alcanza y sobra, digamos. Claro, tal cual. Y acordarse siempre entonces que difracción va a tener lo que se llama el lóbulo central, este máximo muy brillante, ¿no? Ahora calculo que veremos qué pasa con los anchos de los máximos, ¿no? Pero bueno, es un máximo muy brillante. Después vienen los primeros mínimos a cada lado de ese máximo central, o lóbulo central de difracción, y después aparecen los máximos que a veces se llaman máximos secundarios de difracción o los otros máximos, ¿sí? Cada vez de menor intensidad, que bueno, que siempre están limitados por los mínimos, que sí los conocemos. Estamos todos, seguimos, ahora sí un ejemplo por ahí ayuda más, porque hasta ahora fue cuento y cuenta, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo que está muy relacionado con los problemas 1 y 2, así que de la práctica. Entonces tienen una luz de longitud de onda 600 nanómetros, eso es más o menos el rojo, que ilumina una rendija de 0,05 milímetros y se observa un patrón luminoso en una pantalla a 2 metros de la ranura. Y nos preguntan si se cumplen las condiciones para que se observe un patrón de difracción de Fraunhofer. Y una de las condiciones que pedíamos era, ¿se acuerdan? Que las ondas electromagnéticas sean monocromáticas, ¿sí? Pues nos dan una sola longitud de onda. Asumimos que la luz es coherente, por cómo nos están diciendo las cosas, y que le pedimos que la distancia entre la rendija y la pantalla sea grande. Obviamente sí, ¿no? Porque la distancia es 2 metros comparado con el ancho de la rendija, ¿no? Es bastante grande. Y después que la longitud de onda sea menor o comparable al ancho de la rendija. Fíjense que acá tienen 0,05 milímetros, eso serían 5 por 10 a la menos 3, ¿no? Perdón, sería 5 por 10 a la menos 2 milímetros. Si lo pasamos a metros, sería 5 por 10 a la menos 5, ¿no? Ahí va, sí, ahí está. Y después, Perfecto. si miran acá, son 600 nanómetros, serían 600 por 10 a la menos 9, nos da del orden de 10 a la menos 7, o sea, es más chico. Claro. La rendija, perdón, es más chica la longitud de onda que la rendija, pero no por muchos órdenes de magnitud, digamos. O sea, la longitud de onda va a pasar. Claro, son 2 órdenes menos, hasta ahí, ¿no? Era más o menos 2 órdenes. Hasta ahí más o menos uno asume que va a poder ver el patrón. Con eso parece que se cumple, entonces nos piden que hagamos un gráfico esquemático del patrón de difracción indicando el valor de la posición de los mínimos. Esto es típico que le piden, ¿no? Cuando les piden el gráfico esquemático, no es que me dibujen un dibujo a grosso modo y no le pongan nada, ¿está bien? Tienen que caracterizar todo, entonces este dibujo así no alcanza si les piden un máximo esquemático en un problema. Estemos de acuerdo. Yo necesito, además de este dibujo, que es evidentemente el patrón un patrón de difracción, que me indiquen dónde están los mínimos, en función de los datos del problema. Ahí es donde me están dando el esquema que yo les estoy pidiendo. Entonces, los mínimos dijimos que la expresión que teníamos era A seno de tita igual a m lambda. Si reemplazábamos seno de tita como I sobre L, porque estamos hablando de un gráfico esquemático indicando el valor de la posición de los mínimos, ustedes podrían utilizar la expresión que teníamos antes, entonces lo hacen en forma angular, o dibujarlo con número. Entonces podrían poner acá que esto es en función de lambda L sobre A, si no, en este eje, claro, y van poniendo 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Pueden escribir seno de tita igual a m lambda sobre A, y si no, lo pueden hacer en coordenadas, con un valor numérico, donde ven que yo lo único que hice fue reemplazar seno de tita como I sobre L y pasar la L multiplicando. Y m distinto de 0 lo de siempre, ¿no? Para que no les agarre el máximo central. Bueno, entonces ahí van, y fíjense, apareció todo un saque, que ustedes pueden poner que el primero que aparece cuando reemplazan 1, entonces les queda lambda L sobre A,
el siguiente aparece en 2, en 3, y así sucesivamente, y después les piden, tienen que hacer el lado negativo, ¿no? De las I negativas, entonces les aparecen menos lambda L sobre A, espérate, me falta la L en uno de estos, ¿no? Sí, en estos de los Me negativos, parece que está dibujando no en función de I, está dibujando en función del seno de tita. claro, bueno, no sé, porque en uno le pusiste, en uno pusiste, Le falta, o le ponemos las teles, o... Esperen. claro, a todos o a ninguno, y depende cómo lo dibujamos. Porque acá está, acá no lo tiene, acá... Claro, bueno, esperen, vamos. 3 lambda sobre A parece que dice ahí. El tema es que esto no lo puedo borrar, digamos, porque... Pero lo puedo tachar. Entonces esto Ah, corresponde porque ya te quedó como imagen, claro, a 3 lambda L sobre A. Esto claro. sería 2. Ay. Claro, a veces lo que uno hace es decir, como todo, fíjense que en todos los términos me aparece lambda L sobre A. Entonces podría graficar directamente en función de lambda L sobre A, y entonces me quedan solo los números, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Son maneras de cómo llamo al eje nada más, ¿no? Entonces fíjense que estos son los mínimos de orden 1, de orden 2, de orden 3. Acá aparecería el de orden 4. Y bueno, del otro lado tienen algo parecido, ¿no? Ahí les Claro, pegué la L, traten de imaginar perfecto. mejor. También si no, si en lugar de I lo quieren hacer en función del seno de tita, entonces aparece lambda sobre A con los números. Pero tienen que escribir alguno de los dos. No pueden hacerme el Claro, no dejar nada. Y de hecho, ustedes tienen que evaluar cuánto da lambda L sobre A. claro, porque tienen los valores ustedes ya. Claro. La longitud de onda saben cuánto vale, A saben cuánto vale, L saben cuánto vale. O sea que directamente ustedes pueden poner los números, ¿no? O sea, hacen lambda L sobre A y ese valor lo ponen acá en el M igual a 1 y menos 1, y lo multiplican por 2 y ese valor lo ponen en M igual a 2, M igual a menos 2 y así, ¿se entiende? Que en este caso, Tienen que hacer la cuenta, ¿no? Y, si no bueno, saqué mal la cuenta, es el lambda L sobre A en este caso les da 0,024. Así que ahí ustedes podrían ir poniendo determinar eso. el ancho del máximo central y la posición de segundo orden. Te dejo hablando de esto y bajo. Entonces, ¿cómo podríamos determinar el ancho del máximo central y la posición del máximo de segundo orden? Fíjense que para determinar el ancho del máximo central, o sea, lo que queremos conocer es la longitud, el ancho del máximo central, es decir, cuánto vale, esperen que yo no puedo escribir como Mari, vamos a tratar de escribir. O sea, queremos conocer cuánto vale esto, ¿no? Que es lo que podríamos medir en la pantalla nosotros, en el patrón, ¿sí? ¿Cómo podríamos calcular cuánto mide ese ancho? Bueno, lo que nosotros sabíamos, acá nosotros teníamos la posición de los mínimos, ¿no? El I igual a M por lambda por L sobre A, nos da la posición de cualquier mínimo. Entonces fíjense que el ancho central está entre M igual 1 y M igual a menos 1, ¿no? Entonces podría ser la diferencia de esas dos posiciones. Porque yo digo, bueno, la posición de M igual a 1 vale lambda L sobre A, la posición del mínimo de M igual a menos 1 vale menos lambda L sobre A. Una posibilidad es restar esas dos posiciones y entonces me da ese ancho. Otra posibilidad es calcular la mitad del ancho, que es ir del 0 hasta M lambda sobre A, y multiplicarla por 2. ¿Se entiende? Porque el fenómeno sabemos que es simétrico, ¿no? Todo lo que la luz no va a elegir, preferentemente ir para los M positivos y no ir para los M negativos. Se va a repartir igual para los dos lados. Entonces también podríamos hacerlo, ¿sí? Diciendo que ese delta I, si quieren, delta I, no sé si estoy escribiendo, pero puede ser que esto se superponga con lo que tiene Mari, ¿no? Delta I del máximo central será, por ejemplo, 2 veces, lo hago con el más corto, lambda por L sobre A. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, y ahí ustedes pondrán el valor, a mí me dio lambda L sobre A, me dio 0,024, de ahí podrían ustedes, al multiplicarlo por 2, tendríamos, esto lo estoy haciendo en metros, ¿no? Todo lo puse en metros, o sea que me daría
2 por 0,024 metros, ¿sí? No sé, Mari, si vos tenías acá escrito, si no lo borro esto, borro lo mío, así aparece lo que vos tenés. Dale. ¿Dale? Bueno, ahí estaba, no sé si estabas Bueno, explicando. las dos opciones les di yo, ¿vieron? Les di el positivo y restarle al negativo, y la cuenta que termina siendo es la misma, 2 lambda L sobre A, o hacer 1 y multiplicarlo por 2, hacer hasta el positivo y multiplicar por 2, de las dos maneras llegan al ancho del máximo central. Bueno, fíjense una cosa que hice acá, agregado, es sacar la cuenta cuando no es el máximo central. Ujú. Porque cuando no es el máximo central, uno ya ve el dibujo que el máximo central es más ancho que los máximos que siguen. ¿Cierto? Claro, eso es algo característico de la difracción que lo diferencia totalmente con interferencia, ¿no? En interferencia todos eran igualitos, ¿no? El rayado eran igualitos, el ancho de las franjas brillantes que las franjas oscuras, y todo quedaba divino. En difracción no es así. El máximo central es muy ancho, fíjense que es 2 veces lambda L sobre A, mientras que los otros no les queda lo mismo. Y ahí Mari hizo la cuenta. Fíjense Claro. qué hiciste. Fuiste al M+1, claro, ahí está. ¿Lo querés Tomé contar vos? uno es uno genérico de cualquiera de estos, pero lo puse como M+1 para que sea completamente genérico. Porque si me quedara dependiendo de M, por ejemplo, me estaría diciendo que no tienen el mismo ancho. Que no están separados la misma, o sea, el ancho de los máximos es diferente. ¿Está bien? De hecho, me quedaría dependiente de M si agarrara el de orden 0 con el otro, ¿no? No, porque tomo siempre M+1, pero es porque para agarrar esto sí tengo que hacer M+1, pero cuando empiezo de acá, acá no hay un mínimo, acá hay un máximo, entonces Claro, no lo puedo hacer con el central. claro, Pero si lo hago entre dos cualquiera, para un lado o para el otro, y hago la cuenta y digo, mira, no me queda dependiente de M, y me da lambda L sobre A, que es justo la mitad de lo que me dio el máximo central. claro. Por eso es común que digamos que, el máximo central es eso, es un ancho del doble de los otros máximos, o tiene un ancho del doble de los otros máximos. O les pueden decir, demuestre que el ancho del máximo central es 2 veces, ¿no? Y esto sería una manera de mostrarlo. Y después que decía la posición del máximo. Había que calcular la posición del máximo de segundo orden. Bien. Claro, entonces el máximo de segundo orden sería este que está acá, ¿no? Recuerden que los máximos se cuentan 0, 1, 2, 3, mientras que los mínimos empiezan de 1, 2, 3, 4 y la parte negativa, ¿no? El simétrico para el otro lado. Entonces, Claro. el máximo de segundo orden sería este de acá, el que está pintadito de amarillo. Entonces lo tengo que encontrar. ¿Cómo lo puedo encontrar? Y podría encontrar el mínimo de segundo orden y sumarle la mitad. La mitad claro, De un ancho. claro, tal Entonces, cual. esto es lo que hago, ¿no? Ubico el mínimo inmediato anterior, Ujú. que si es el máximo de segundo orden, el mínimo es el mínimo de segundo orden, y después le sumo medio máximo. Claro. Y ahí lo tengo. Delta I máximo sobre 2, claro. Los puntos Perfecto. suspensivos y todo esto es que si estuvieran en parcial tendrían que hacer la cuenta. Y bueno, lo otro que nos preguntan es qué ocurriría con el ancho del máximo central si usamos una condición en la que lambda sobre A tiende a 0, o sea, que tengamos un ancho cada vez más grande. Entonces, fíjense, si tuviéramos un ancho muy chiquitito, se ve bastante tenue, pero se ve el máximo central bastante extendido, y los secundarios bastante tenues. Cuando aumentamos el ancho, el máximo central se comprime y los secundarios empiezan a ver más secundarios. Usé un lenguaje que todavía no les expliqué. Al central se lo suele llamar máximo central, ¿no? Y a los otros Sí. llaman máximo secundario. Se suele decir, Claro. es jerga, digamos, forma de hablar. Son los máximos de orden distinto de 0. A los que Claro. se llaman Ojo que este ancho que estamos modificando es el ancho de la rendija. Claro, ¿no? Porque eso es importante, porque hay mucho ancho acá, entonces aclaremos que este ancho que estamos modificando es el A, y el A, acuérdense que tenía que ver con el ancho de la rendija, ¿sí? Esto ustedes por ahí lo veían en el laboratorio porque
Les tenían que mostrar rendijas de distintos anchos, iluminarlo con el mismo láser, o sea, sin cambiarla, si usamos la misma fuente, tenemos la misma longitud de onda, y bueno, y ahí nos encontramos con que conforme el ancho se va haciendo más grande, el patrón se va como comprimiendo. Bien, entonces antes, el primer estaba el máximo central, y el primer máximo, el máximo de orden 1, y no veíamos más casi, y después cuando duplicamos el ancho, nos encontramos con que ya se ven, el máximo central es más angosto, y empiezan a verse más máximos secundarios, el de orden 1, el de orden 2, tan tenues, pero se ven. Cuando duplicamos aún más, ese efecto se nota más y ya se ven el máximo central más comprimido, y los secundarios, los de 1, 2, 3, 4, se empiezan a ver, y después ya, si es muy grande, ven cómo se comprimió completamente el patrón. Fíjense dónde quedó todo comparado a cómo estaba acá abajo. Y bueno, si seguimos aumentando el ancho, en algún momento vamos a ver como que el láser va a pasar, o sea, si aumentamos mucho el ancho, ¿con quién va a interaccionar el láser, no? Porque este es el efecto del borde, de esos pedacitos del frente de onda que estaba cortando la plaquita que contenía la rendija. Digo, si la rendija es muy ancha, el láser pasa completo sin interactuar con los bordes de la rendija, ¿no? Y es eso, claro. Vamos, o sea, ven que se está comprimiendo todo a un punto que va a terminar siendo el punto. Si seguimos aumentando, va a terminar siendo un punto. Tal cual. El láser va a pasar sin interactuar. Entonces, esto que se ve acá al costado, este patrón en rojo, eso es lo que nosotros veíamos en el laboratorio. Eso es lo que ustedes ven en la pantalla cuando hacen esta experiencia. Porque es fácil ver desde las ecuaciones. El tema es interpretar qué se vería, porque bajarlo a la realidad, digamos, a qué es lo que está pasando, porque las ecuaciones sí las podemos solucionar, pero qué es lo que está pasando. Eso por ahí es un poco más difícil de darse cuenta. Y ahí voy, digamos, a tratar de que ustedes lo puedan interpretar. Sigamos, bueno, ahí volvemos a escribir las dos ecuaciones que hemos estado usando para los mínimos, porque siempre trabajamos con los mínimos. Esta es la que encontramos hoy, ¿no? Para el ancho del máximo central, que acá no está sacada la cuenta, y acá para los máximos de distinto orden. Y fíjense que si lambda es mucho menor que A, o sea, si hacemos que el ancho de la rendija aumente mucho, como vimos, el patrón se comprime y no puede ser diferenciado de un punto. Miren en esta cuenta, el delta del máximo central tiende a 0 si yo hago la condición de que lambda es mucho menor que A. Y los anchos de los máximos secundarios también. Y la distancia entre mínimos también, ¿no? Claro, Entonces, claro. Está comprimido. O sea, aumentar el ancho de la rendija lo que hace es comprimir el patrón de difracción. Afina los anchos, tanto del máximo central como de los secundarios, y evidentemente va juntando los mínimos. Y bueno, esto nos permite explicar esto que le había mostrado yo antes en una imagen, que cuando teníamos una rendija que era muy alta y finita, el lado que correspondía al lado alto se comprimía y no se veía. Tiene que ver con eso, ¿no? Con que ese lado, que ya llamamos B en ese momento, es mucho más grande que lambda, entonces toda esa parte se comprime y queda todo en el centro, digamos, y la interacción se da con los otros dos bordes de la rendija que son más finitas. Si lambda es mucho mayor que A, es al revés, ¿no? Ahora en lugar de tener una rendija ancha y el láser pasa como quiere, tenemos una rendija muy finita, muy chiquita comparada con la longitud de onda. Podemos ver la expresión y qué pasaría. Y ahí ustedes dicen, bueno, voy acá, el ancho del máximo, ya que el máximo central es el más brillante y el que domina todo, vamos a mirar el máximo central. Miro acá y digo, lambda es mucho mayor que A, el ancho ese se tiene que hacer muy grande, ¿no? Claro. Pero si el ancho se hace muy grande, la intensidad del ancho se tiene que repartir en toda esa longitud. Claro, entonces espacio. Se va a 0, digamos, porque cuando se reparten tanta longitud, prácticamente no la vemos. Fíjense que acá se nota que la intensidad es muy intenso en estos y comienza a decrecer porque se reparten una mayor longitud. Fíjense que acá se ven con claridad los máximos secundarios, o sea, los de orden 1, 2, 3, y acá prácticamente no los vemos. ¿Por qué? Porque se estiró tanto todo, se tiene que repartir la intensidad en una longitud mayor. Entonces, si se cumple esa condición, uno puede decir que la onda no pasa a la rendija, ¿no? Sería una forma de entenderlo, porque en realidad, como se estira tanto, uno ve muy poca intensidad, entonces asume que la luz no está atravesando la rendija. Tendríamos oscuridad del otro lado. Claro,
Claro, si ponemos esa condición de que lambda es mucho mayor que A, uno haciendo estas fórmulas diría, bueno, no, se tiene que estirar muchísimo los máximos, y bueno, pues si se estiran muchísimo, la intensidad es finita, o sea, la distribuyo en muchos puntos y no tengo nada, ¿entendés? Claro. Entonces las ecuaciones me están diciendo lo que en la realidad tiene que pasar. Si es muy finita la rendija, la onda no va a pasar.